Amén. Eclesiastés. Eclesiastés 1. A partir del verso 1 vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Quién es? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos, Dios, por este día que has hecho. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos concedes en esta mañana. Gracias porque haces posible que podamos estar aquí reunidos, Señor, juntos adorando tu nombre, exaltándote y conscientes de la gran necesidad que tenemos de ti todo el tiempo. Señor, dependemos de ti, de tu fortaleza, de tu aliento, de tu sabiduría. Encamínanos y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Ayúdanos a entender y comprender lo que tú deseas, tu voluntad, para que sea hecha. Y que encontremos, Señor, gran satisfacción, Señor, haciendo tu voluntad. Que podamos hacer tu voluntad con mucho regocijo y con mucha alegría. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendice a todos los hermanos presentes, Señor, y sigue ministrando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Eclesiastés, eclesia, del griego, del que procede, se traduce en el Nuevo Testamento como iglesia o asamblea. Y la idea, básicamente la idea que se tiene, ¿verdad? Como nota preliminar digo esto, es la de alguien que presenta un discurso o hace una exposición delante de una asamblea, de un grupo de personas. En este contexto que nosotros estamos considerando de Eclesiastés, por la descripción que encontramos en el mismo escrito, pues definitivamente no tenemos razón por la que debamos dudar de que hace referencia a Salomón, porque dentro de esa descripción que nosotros encontramos cuando leemos este libro, se habla de este hombre, de la gran sabiduría que tuvo, que sabemos que Dios se la concede, la gran riqueza, ¿verdad? Y los muchos placeres. O sea, que hablamos de una persona que tuvo diversas experiencias, ¿verdad? Y que tiene un buen bagaje de conocimiento para podernos, para poder llevarnos a nosotros a esa comprensión acerca de muchas cosas, pero sobre todo principalmente de la vida, que es lo que se discute prácticamente aquí. Esa es la necesidad práctica de la que pretende satisfacer la discusión o la exposición de, en este caso, de Salomón, ¿verdad? Tiene que ver con la vida, la existencia.
Y interesantemente, este dato es importante porque la palabra vanidad usted la va a encontrar aproximadamente unas 37 veces que se menciona. Vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es vanidad, dijo, ¿verdad? El predicador. Pero eventualmente nosotros vamos a ir auscultando, vamos a ir conociendo cuál es la conclusión, ¿verdad?, a la que llega este expositor, es decir, Salomón. La pregunta prácticamente predominante es, ¿vale la pena vivir? Y es que cuando uno va considerando el relato, ¿verdad?, pareciera ser que inicialmente, y eso es lo que vamos a ir viendo, parece ser que inicialmente no hay razón por la cual el hombre deba vivir. Como que la vida no tiene sentido, ¿verdad? Y aparentemente el expositor, Salomón, expone que las cosas que acontecen y pasan en la vida, aparentemente hay una serie de contradicciones y de misterios, ¿verdad? Y si uno lee vagamente, pudiera uno saltar a esa conclusión y creer que Salomón ciertamente lo que termina afirmando es que no vale la pena vivir. Pero hay que tener mucho cuidado porque esa no es a la conclusión a la que él va a llegar. Así que primeramente se declara el problema. ¿Cuál es el problema que viene a tomar, que viene a convertirse en el tema central o importante? Es el tema respecto a la vida, la existencia del ser humano. O sea, poca cosa no es. Es práctico, pero no es poca cosa. Hablando de la existencia. Y esa es la cuestión que Salomón debate. Vamos nuevamente a ir retomando, vamos a Eclesiastés 1, del 1 al 3, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Verdad? Y cuando si uno lo lee hasta ahí, pues como que, no sé, da esta impresión, ¿verdad?, de que aquel que está haciendo la exposición es poco optimista, ¿verdad? Poco optimista en relación a la vida, ¿verdad? Sin embargo, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que esa no es la verdad, no es a la conclusión a la que ciertamente llega. O sea, esto como tal no es una conclusión aún. Es una manera de filosofar, es una manera de pensar, es la manera en la que uno reflexiona seriamente sobre algún asunto, sobre algún tema. Uno se hace preguntas, se cuestiona, ¿verdad?, evalúa las cosas y todo esto lleva a esta reflexión para eventualmente, luego de todo este proceso de investigación y de análisis, uno poder llegar a una conclusión satisfactoria respecto al tema. La vida no vale la pena vivirse porque está llena de vanidad. ¿Es eso realmente lo que quiere decir entonces Salomón? Hay tantas personas que piensan de esa manera, lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces las personas con intentos suicidas, ¿verdad?, o que han considerado, están optando, ¿verdad?, por suicidarse. Muchas veces esta es la manera en la que piensan, ¿verdad?, acerca de la vida y sobre todo de la vida, sí. ¿Por qué seguir viviendo, verdad? Nada parece tener sentido, no parece haber una razón de peso, algo que haga sentido a todo lo que mis ojos contemplan, a todo por lo que paso, por lo que la gente pasa, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de toda la maldad que está presente en el mundo y todo el dolor y sufrimiento que experimentamos los seres humanos, que los mismos cristianos no estamos exentos del dolor y el sufrimiento, que todas esas cosas nos llevan a cuestionarnos, ¿verdad?, o pueden llevar a que las personas se cuestionen si vale la pena
vivir. Y cuando hablamos de Dios, si realmente Dios tiene un propósito, y es ese propósito o ese plan definitivamente uno bueno. ¿Qué es el hombre comparado con el vasto universo? El hombre es como un pequeño diente en un enorme, ¿verdad?, engranaje. A partir del verso 4 hasta el 11 de ese capítulo 1, es básicamente lo que trae a la consideración, ¿verdad?, y sobre lo que nos hace pensar. ¿Qué es el hombre? Esa pregunta es importante, ¿verdad? La gente, pues, lamentablemente ha hecho del hombre un Dios y cree que el hombre es un todopoderoso prácticamente, ¿verdad? Pero ciertamente cuando uno considera la maldad presente en el mundo, el sufrimiento presente en el mundo, el hecho innegable de que todos morirán, pues uno puede preguntarse, ¿qué somos? ¿Realmente somos tan grandes como algunos quieren hacer ver? ¿Somos tan poderosos como algunos plantean o tratan de sostener? ¿Podemos ser realmente los seres humanos tan independientes? ¿Realmente somos independientes? Es más, ¿realmente somos independientes? Algunos se han creído que lo son. Pero es porque no entienden que la existencia, toda la existencia se debe a Dios como sustentador de todas las cosas. Usted no vive más porque usted decidió vivir más y porque usted lo decidió y usted dijo voy a vivir 10 años más. Eso está garantizado que es así. Es para que entendamos que no tenemos tal libertad como a veces se concibe, ¿verdad? No. A veces cuando estamos combatiendo con enfermedades terminales, cuando se combate con enfermedades terminales, ¿verdad? A veces, pues lamentablemente, en la ignorancia de a veces las personas, ¿verdad? Yo voy a luchar contra esto y yo voy a vencer. Cuando una persona, si una persona no falleció lidiando con una enfermedad terminal, es porque Dios no permitió que así fuera. Y posiblemente porque no era el momento de partir. La Escritura misma dice, y eso es bien desafiante al pensamiento humano, que Dios ha fijado un límite, una fecha, un momento en el que la persona dejará de existir. Y podrá afanarse, fueron las palabras de Jesús, podrá por más que se afane alguien añadir un codo a su estatura. No podrá. Amado, las personas no son tan independientes como creen, no son tan libres como creen. Todo lo que existe depende del Creador de todas las cosas, porque Él es el único Dios soberano. Y hacia eso también apunta la discusión o el debate que presenta el predicador ante la asamblea. Sí, porque en la conclusión todo, para que la vida tenga sentido, nos vamos a ir dando cuenta que cobra relevancia y sentido porque apunta a la causa principal de todas las cosas, que es Dios, que es el Creador. ¿Qué es el hombre entonces? El hombre está aquí por un breve tiempo, dice. Pero si lo que está aquí es por un breve tiempo y se creen tan grandes y luego, mire, mueren. O sea, el ser humano es débil, es frágil. Como la flor que en la mañana se veía hermosa, pero en la tarde ya no está. O como la neblina del campo, que de momento deja de estar presente. Todo parece muy desprovisto de significado, es lo que está diciendo Salomón. No me parece, en un principio, en su reflexión. No es la conclusión todavía. Es que cada vez que analizo todo lo que veo, mi propia vida, cómo todo acontece, me parece que todo está desprovisto de significado.
El puertorriqueño diría, es que no le encuentro sazón a esto, tú sabes, esto está soso. A nosotros que nos gusta comer, ¿verdad? La comida criolla se caracteriza precisamente porque nuestra gastronomía es así. Tiene que tener un poquito de pique, ¿verdad? Un poquito de sazón. Claro que llega un momento que los abusos de eso pues ya nos empieza a afectar el estómago y ya después nos vemos obligados a tener que cocinar un poco más soso y la verdad es que la comida sosa, ¿verdad? Eso es como hablar de, aunque hay gente que le gusta, pero para mí yo no sé cómo es posible beberse un café sin azúcar. No, no, no. Yo como soy cafetero me lo puedo beber si no hay de otra, pero jamás mientras haya azúcar, aunque sea la esplenda, que mire que esas azúcar de dieta, luego que usted se bebe el café, les deja como un amargo, ¿verdad? Pero aún si esa es el azúcar que hay, con esa nos vamos, pero prefiero endulzar la cosa. Pues eso pasa en la reflexión del expositor. Parece todo desprovisto de significado, no me hace sentido las cosas. ¿Por qué la gente tiene que sufrir así? ¿Por qué tanto afán? Veo a la gente que se afana tanto, acumulan tanto, y luego de momento se mueren y no disfrutaron nada de lo que acumularon, y viene otro que quizás no fue diligente en su vida, no hizo nada en su vida y termina disfrutando aquello por lo que yo me maté. Aquí dirían por lo que me fastidié tanto, como diría acá el criollo, ¿verdad? Por lo que dejé la espalda, que no puedo con ella, ¿verdad? Otro termina disfrutando las riquezas que yo acumulé. Entonces, él piensa y reflexiona sobre todas esas cosas. Es vanidad, dice. Salomón usa la palabra vanidad un sinnúmero de veces en la medida en que va reflexionando. Veo que todo entonces debajo del sol es vanidad. Todo ese afán, todo ese empeño de los hombres es afán. La vida es corta, resume, Salomón es insignificante en ese sentido, en base a cómo juzga y cómo reflexiona sobre lo que observa y lo que acontece en el mundo y en la vida de las personas. Es insignificante. ¿Por qué molestarse entonces siquiera por vivir? Pero el hombre, eventualmente, el exponente nos lleva a entender que el hombre no lo puede comprender todo. Y todavía seguirá siendo un desafío para mucha gente el hecho de que no todo puede comprenderse. Para mucha gente, el que usted le diga Dios obra de manera misteriosa, eso es como si le hubiese hablado malo. Es como si lo hubiese insultado. Precisamente porque para esas personas, en su manera de reflexionar sobre la vida, pasa como lo que nos está planteando aquí Salomón. Para ellos las cosas carecen de significado, así lo han aceptado, así piensan de la vida y de todas las cosas. Por eso es que la insistencia de ellos, ¿verdad?, en lo que le quede de vida, ¿verdad?, es más bien que disfruta lo que te quede de vida, pero no agradando a Dios, no honrando a Dios, sino dándole rienda a los deseos de la carne. Complácete en todo lo que desees, porque luego vas a morir entendiendo estas personas que ahí todo acaba. ¿Por qué? Porque para estas personas las cosas que pasan en el mundo no tienen sentido. Y al pensar de esa manera, muchos incluso han llegado a la conclusión de que Dios no puede existir. ¿Por qué? Simplemente por no poder entender las cosas que acontecen en el mundo y en la vida de los seres humanos. Pero definitivamente Salomón está consciente de que no todas las cosas el ser humano será capaz de darle explicación. Es decir, de dar una explicación que satisfaga
a los curiosos, a los que tienen inquietudes. Aún nosotros mismos como cristianos reconocemos que hay unos límites. Pero independientemente de eso, sabemos que todo lo necesario nos ha sido revelado. Y eso por lo pronto, por el momento, eso nos basta, porque es más que suficiente. Aun cuando siendo cristianos y teniendo una comprensión teológica tremenda, no podemos sondear todo el conocimiento de Dios y saber todo respecto a lo que es su voluntad, Dios nos ha revelado lo suficiente como para entender que Él existe, como también para creer en sus promesas, como también para vivir la vida cristiana confiando en Él. No necesariamente comprendiéndolo todo, no necesariamente siendo capaz de dar una respuesta a todo, mas sin embargo, dejándome regir por lo que Él ha revelado a mi vida, entendiendo que para mí es más que suficiente. Eventualmente hay cosas que comprenderé con un mayor grado de profundidad. Eventualmente en la presencia de Dios, cuando allí estemos en la presencia de Dios eternamente, muchas cosas serán comprendidas y aún otras serán descubiertas. Nuestro Dios es demasiado grande, su sabiduría es demasiado amplia. Y sobre eso expone Salomón cuando trata el tema de la vida, de la existencia humana. ¿Es razonable vivir cuando no se puede entender de qué se trata al fin y al cabo la vida? Sabemos que es razonable, podemos vivir, aun cuando no necesariamente tengamos la respuesta a todo. Pero eso no quiere decir que no tengamos necesariamente la respuesta necesaria. Los placeres del hombre no satisfacen. Miren, si hay alguien que acumuló riqueza y las disfrutó, y estas riquezas le permitió gozar de un sinnúmero de placeres, precisamente fue Salomón. Así que Salomón no tiene que traer todas estas cosas a colación como una referencia de lo que otro vivió, sino porque él mismo experimentó muchas de estas cosas. Él sabe de lo que está hablando. Y él mismo razona y expone que los placeres, y miren que él gozó de tantas cosas, probó tantas cosas, y sin embargo afirma, no satisfacen. La mayor de las necesidades que tienen los seres humanos, los placeres no pueden satisfacer esa necesidad. Y así vemos qué pasa. Porque cuando hablamos de satisfacer la necesidad, alguien puede malinterpretar y decir, yo tengo dinero y chacho, yo gozo, yo vivo alegre porque yo, ¿sabe cuántas cosas yo puedo hacer con el dinero? No, pero es que no hablamos de los placeres temporales. Hablamos de una necesidad que solamente puede ser satisfecha por Dios. Es una seguridad única que no la puede dar la riqueza material. Porque es el resultado de haber sido reconciliado con el Creador y de ahora pasar a ser hijo de Dios. Esa experiencia es única, invaluable, y no se halla en las riquezas materiales. No se halla en los placeres de la vida, ni en la cultura, ni en la fama, ni en las modas. Nada de lo que es pasajero y efímero, en nada, ahí no se encuentra.
Por eso vemos que hay muchas personas que, aún teniendo tanto dinero, tantas cosas, se han suicidado. A veces antes, habiendo expresado ese vacío y expresando que nada lograba satisfacer esa necesidad que ellos mismos no lograban definir qué era. Era difícil de escribir y era algo profundo. Esa es la necesidad de Dios en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque fueron creados por Dios, a su imagen y semejanza. Y eso se debe a la caída. El hombre, aunque no necesariamente de manera profunda pueda dar una explicación de esa necesidad urgente que tiene, definitivamente en lo profundo de su ser sabe que hay algo que falta. Por eso es que la conciencia religiosa es una manera de probar que definitivamente existe un creador. Usted va a las diferentes culturas y usted ve siempre a los hombres, ¿verdad?, de maneras diversas, pero el asunto no es si eso es correcto o no. El asunto es que esa necesidad sale a relucir en ellos. Hay siempre como una necesidad de ¿qué? De conectarse a algo divino, a algo superior. Y en las distintas culturas siempre ha acontecido que el hombre ha buscado qué es aquello que falta, que me falta, que necesito, porque sé que hay algo que falta. Salomón tenía abundancia de dinero y tantas cosas, pero ninguna de estas cosas puede satisfacer realmente la necesidad que el hombre tiene. Jesús dijo algo bien importante sobre esto en Lucas 12, 13 al 21, no lo voy a leer todo. Lucas 12, 13 en adelante, Jesús le dijo a una multitud, maestro, le dijo a él una multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, es decir, Jesús, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo Jesús nuevamente, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El valor del hombre no está determinado por las posesiones, por sus posesiones, ni por estatus, color, raza. Y Jesús fue bien claro al respecto. Y de esto también nos advierte Salomón, este hombre sumamente sabio. Estos argumentos parecen conducir a una conclusión de que para el ser humano no vale la pena vivir. Pero Salomón no llega a esa conclusión. En Eclesiastés 2, 24 al 26, él expresa, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto no necesariamente quiere decir que así pasa siempre. El principio detrás de esto es sencillamente que está bien deleitarse y gozarse en aquellas cosas que Dios nos permite tener en esta tierra, pero siendo Dios prioridad sobre todas esas cosas. Y también siendo capaces de reconocer que por la mano de Dios, por la misericordia de Dios, poseemos las cosas que poseemos. Claro,
No quiero que esto se malinterprete y entonces alguien vaya a pensar, o sea, que el ladrón que fue ahora mismo y se robó un carro y tiene allí un carro, eso fue por la mano de Dios. Ciertamente Dios le ha permitido seguir con vida, pero ustedes entienden y sabrán que no me refiero a eso, sino como el mismo pasaje que acabamos de leer dicta claramente, aquel que busca agradar a Dios, aquel que da prioridad a Dios, en otras palabras, que busca primeramente ser fiel a Dios. Si Dios ha sido su prerrogativa bendecirlo con bienes materiales, usted los disfruta sabiendo que de la mano de Dios vienen, pero esos bienes no son más importantes que Dios mismo. Y sabiendo que hoy los puede tener, puede gozar hoy de estos bienes, pero eventualmente quizás no los tenga. El significado de la vida no está en esos bienes, sino en su relación con Dios, en el Dios que creó todas las cosas. Así es que sí debemos estar dispuestos a aceptar las bendiciones materiales que Dios quisiera darnos, si a Él le place que así sea, pero que éstas nunca terminen perjudicándonos, ni llevándonos a errar de la verdad que estamos aquí discutiendo. No vivimos para satisfacer los deseos de la carne. Esto no quiere decir tampoco que nosotros debemos dar prioridad a las cosas materiales y gastar mayor energía y el empeño siendo cristianos. No, tampoco quiere decir eso. Simplemente está diciendo, si por la mano de Dios a Él le ha placido bendecirte materialmente, disfrútalo. Pero no debe ser la misión, el propósito de cada cristiano es primeramente viéndose como siervos de Cristo, viendo cómo su vida ahora se invierten para servir en los propósitos de Dios. Y si en esa fidelidad tuya a Dios le place recompensarte con bienes, bendecirte, pues entonces como consecuencia de esa fidelidad, disfrútalo. Amén. Pero el propósito principal de los creyentes de la iglesia no es ir en pos de las riquezas, es hacer la voluntad bíblica, ¿verdad? La voluntad del Señor, lo que Dios ha expuesto en su palabra. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Vea cómo las cosas van ahora cambiando en la reflexión, en ese ejercicio de reflexión. Cómo empezamos a entender y a comprender que la vida sí tiene un gran significado y que sí vale la pena sí vale la pena vivir independientemente pues las circunstancias por las que podamos nosotros estar atravesando, vale la pena vivir. Dios tiene un propósito. Las siguientes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, ¿verdad?, el islam, ellos siempre han creído en la existencia de un ser supremo y un ser supremo consciente. Con Salomón no pasa distinto. Salomón reflexiona y en su reflexión vemos que él es ¿qué? Crédulo, él es creyente, él cree que hay un Dios. Y hacia eso orienta toda la discusión, dirige toda la discusión. Inicialmente, de lo que aparenta ser una conclusión de no vale la pena vivir, cómo él va dirigiendo esta discusión para al final concluir y que nosotros podamos entender que ciertamente sí, las cosas cobran sentido, cobran relevancia cuando creemos en Dios, que es la causa primaria de todas las cosas, quien sostiene y sustenta todas las cosas. Dios es el que da equilibrio a la vida. Nacimiento, muerte. No, estas no son creencias orientales de balance, de un balance y de otro tipo de equilibrio. No.
Estamos hablando de verdad bíblica. Dios equilibra la vida. Encuentro, partida. ¿Por qué lo hace? Por diversas razones. Para que no pensemos que podemos explicar fácilmente las obras de Dios es una. A veces queremos hacernos maestros, pero no en el sentido bíblico, sino queremos ir más allá. Y a veces con la intención de impresionar a la gente, no nos damos cuenta que cometemos un gran error. Tratando de dar explicación a lo que bíblicamente en lo que la misma Biblia no se ocupa de dar explicación. Tenemos que tener mucho cuidado, porque así ha pasado con los años y precisamente eso ha dado lugar al surgimiento de falsas creencias, de sectas, ¿verdad? Que no predican la verdad del Evangelio. Así es que para que no pensemos que podemos explicar fácilmente las obras de Dios, como dice en el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Segundo, para que aprendamos a aceptar y disfrutar lo que tenemos. No todo lo vamos a comprender, pero aquello que Dios, por su misericordia, nos ha permitido disfrutar, disfrútelo, reconociendo la generosidad de Dios, reconociendo la bondad de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Amén. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Así que lo más importante tiene que ser lo espiritual, lo eterno. Es la prioridad, es lo que debemos atender con urgencia. Esto quiere decir que las cosas del mundo jamás pueden realmente satisfacer esas necesidades. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué tenemos que seguir congregándonos? ¿Por qué tenemos que seguir estudiando las Escrituras, aprendiendo de la palabra? Precisamente porque las cosas que hay en el mundo no pueden satisfacer esta gran necesidad que tenemos de Dios. Este es un alimento espiritual. Debemos siempre insistir y buscar o hallar la voluntad de Dios y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y deleitarnos en hacer la voluntad de Dios, en vivir una vida en obediencia a Dios. Deje que sea Dios el que mezcle los ingredientes. Él sabe lo que hace mejor que nosotros, amados. Dios da riqueza de acuerdo a su voluntad, como les decía ahorita. La sabiduría de Dios puede guiarnos por la vida. Ante la falta de comprensión de tantas cosas que pueden a veces llevarnos a sentirnos abrumados, quizás por no entenderlo todo, la realidad de tanta maldad, de tantas cosas, de momento puede llevarnos a dudar de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Pues no olvidemos, la sabiduría de Dios nos puede guiar en momentos como esos. Y de hecho, eso es lo que hace. ¿Qué estamos ahora mismo considerando? La palabra de Dios, que nos hace sabios. El consejo de Dios nos hace sabios. Y nosotros necesitamos sabiduría. Amado, la sabiduría es sumamente necesaria. No podemos comprender todo necesariamente lo que Dios quizás ha expresado, pero Él puede darnos sabiduría para comprender aquello que Él ha querido que comprendamos y en ese sentido hacer que su voluntad, lo que le agrada y aquello que trae honra a Cristo, que glorifica a Cristo. Confíe en Dios haciendo lo que Él pide que le haga. Realmente tenga a Cristo no solo como el Salvador de su vida, sino como el Señor de su vida. Viva sujeto a la voluntad de Dios. Si hoy Dios me ha dado algo, lo disfruto. Si mañana no lo tengo, eso no debe cambiar esa realidad de mi entrega, mi devoción, mi pasión y mi disposición para servir al Señor. Que nuestra fe no sea circunstancial. Decido servir a Dios y amar a Dios porque todo me va bien en la vida. No tengo problema. Pues cuando vengan los momentos difíciles, que lleguen los problemas, siga siendo fiel al Señor. Siga honrando al Señor hasta el último
hálito, aliento de vida, puesto que cada persona va a morir como consecuencia de la caída. No quiere decir que no debemos molestarnos en trabajar. No, no, amado. Dios no va con la vagancia. Y en la Escritura, cuando usted lo lee, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, si hay algo que Dios detesta, es la vagancia. No. El que es poco diligente, poco abarca. No, Dios nos manda, y cuando digo esto, no siendo claro, ¿verdad? Y esto conectado a la misión de la iglesia o el deber de los cristianos. No para buscar riqueza, sino en el sentido de dar cumplimiento a la gran comisión. No podemos ser ociosos. No podemos simplemente conformarnos a este mundo y vivir ignorando el llamado que Dios nos ha hecho de servirle a Él, de servir a su propósito, de compartir el Evangelio, de testificar de Cristo, de ganar a otros, de llevar a otros, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Usará el don que Dios le ha dado, usará las capacidades que Dios le ha dado, pero usted tiene que ver su vida invertida, sirviendo, amando a Dios y predicando el Evangelio a otros a fin de que estos sean alcanzados para el Señor. Se decide el problema. Salomón ya ha decidido que no hay nada malo en disfrutar las riquezas y los placeres que Dios haya provisto al hombre que ha sido fiel a Él y que reconoce que todo eso proviene de la mano de Dios y que eso testifica a favor de Dios, de su bondad y su misericordia. Así que Salomón resume todo con tres admoniciones, advertencias prácticas para terminar. Vive por fe. Las riquezas se esfuman. Esas no pueden definirnos a nosotros los cristianos. Eso lo tenemos, lo disfrutamos y lo disfrutamos con otros hermanos en la medida en que podemos también, pero todo eso ¿qué? Se fuma. Eso de momento lo tiene, de momento no lo tiene. Las circunstancias nunca van a ser ideales en esta vida, entienda eso. Nunca. Aquí siempre van a haber problemas. Siempre. De momento la mar está calmada, pero van a haber momentos en que se levanta, que nos sorprende y nos puede azotar con toda la furia, con toda la fuerza, que pareciera que desea destruirnos. Esa es la realidad. Las circunstancias nunca en esta vida, de este lado del sol, sobre todo para los cristianos, entiéndalo, serán ideales. El hecho de habernos identificado con Cristo significa que vamos a padecer por causa de Él, porque deseamos ser fiel, porque nuestro discurso no va a ser popular y sin alusiones políticas, no va a ser popular. Porque así como el mundo lo odió a Él, dijo Cristo mismo, así estén preparados para que el mundo los odie. ¿Y por qué va a ser? Pues por el discurso del Evangelio, por la predicación del Evangelio. Recuerda que la vida acabará. Otra cosa importante que debes recordar. Amado, mientras tienes fuerza, energía, dedícate al Señor. Dedícate a la obra de Cristo. Busca estar ocupado en la obra del Señor, porque vendrán días en que desearás tener toda esa energía, toda esa fuerza, todos los recursos posibles y no podrás ser. Y posiblemente se añada lamento a la vida tuya como cristiano, porque quizás cuando se desaprovechan esas oportunidades que uno tiene, la salud, las energías, la fuerza, ¿verdad? Y luego llega lo que uno no desea y lamentablemente ya no es lo mismo. Muchos creyentes terminan lamentándose, pensando, y eso en cierta manera a veces hasta torturándoles, porque hay un grado de culpa que sienten que nadie puede quitárselo, ¿verdad? Aunque Dios perdona los pecados, pero se siguen recordando, ¿verdad? Y en cierta manera mortificándose un poco. Dios mío, yo no atendí como debí, no hice lo que debía hacer y ahora esta es mi situación y no puedo. 3 palabras claves dirigidas especialmente a los jóvenes. A los jóvenes, ¿qué les dice? Alégrate.
pero sobre todo alégrate en tu Creador. Que la causa de tu alegría no sea el pecado, no sean los placeres pecaminosos, no, al contrario, si ese fuera el caso, que eso te lleve a gemir, que eso te lleve a llorar desesperadamente, como quien no encuentra consuelo, porque de esa manera quizás levantes la mirada a Cristo y clames con desesperación que te perdone y te salve. Pero si es por tu fidelidad a Cristo, alégrate en tu Señor. Quita y remueve todo aquello que perjudica tu relación o tu capacidad para poder servir al Señor. Y siempre acuérdate de Él. ¿Cómo nos acordamos del Señor siempre? Leyendo la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador. Dale la prioridad en todo al Señor y procura vivir para agradar a Él. Aun cuando eso signifique que tienes que sacrificar muchas cosas y que no todo lo que tú deseabas se cumpla. Quita de la vida los pecados que causan tristeza y congoja. Y acuérdate de servir a Dios y temerle todos los días de tu vida, todos los días que Dios te conceda. Teme a Dios y obedécele. Viva como quien un día enfrentará el juicio. Porque es la realidad. Viva como quien un día enfrentará el juicio. Los salvos tendremos que hacer frente a nuestro Señor en un juicio, en un tribunal. No crea que nosotros no vamos a rendir cuenta. No, amado. Que no pasemos esa vergüenza en ese tribunal y allí se expongan nuestras faltas y nuestra poca quizás participación, interés en servir a Dios y hacer lo que Él nos pidió. Será una gran vergüenza, amado. Sirva a Dios, entienda que Él lo llamó para servirle a Él. La muerte no lo acaba todo. Físicamente morimos, pero entienda, la muerte no lo acaba todo. Viva cada día preparándose para ese momento. ¿Por qué prepararse para ese momento? Porque eventualmente luego tendrá que enfrentar ese tribunal en algún momento. Tendrá que rendir cuenta. Si bien es una experiencia que debe ser de regocijo, cuando un salvo muere va a la presencia del Señor, pero eso no quiere decir que luego no vendrá un tribunal donde todos los salvos rendirán cuentas. La vida no vale la pena vivirse. No piense de esa manera si es creyente. Viva conforme a lo que le dice la palabra de Dios. Ciertamente hay cosas en la vida que si usted se afana son vanidad. Como discutíamos no hace mucho, ¿verdad? El afán de mucha gente de estar, ¿verdad?, bien corpulentos y se entregan a sus cuerpos y gastan un dineral en embellecer sus cuerpos y en estética que muchas veces lo llevan a la muerte. Ese afán, cuando eso pasa en la vida, definitivamente se convierte en vanidad. Desde el punto de vista humano, cuando usted evangeliza, ¿verdad?, muchas personas allá afuera, desde ese punto de vista humano, verán la vida como algo fútil, como algo vacía, como algo sin sentido. Persuádale usted con la verdad del evangelio de que no es así. Que ahora la persona ve de esa manera por causa del pecado, de su condición de pecado, por esa separación en la que se encuentra, distanciado por el pecado. Pero si se arrepiente y se vuelve a Cristo, sus ojos serán abiertos y entenderá realmente la verdad de Dios, lo que Dios declara como verdad. Y luego, amado, eso será en esa persona una fuente de alegría, un caudal de alegría y de paz. No solo de comprensión, de alegría y de paz. Porque esa vida es reconciliada con su Creador y pasa a ser hecho hijo de Dios. Amado, qué gran enseñanza nos deja Salomón.
Eclesiastés, lejos de ser un libro pesimista, que es lo que pareciera ser cuando se leen las primeras líneas, empezando por el primer capítulo, lejos de ser un libro pesimista, es más optimista de lo que usted cree. No niega las alegrías de la vida, sino que más bien nos lleva a comprender que todo debe llevarnos y conectarnos a Dios. Dios es lo más importante en su discurso. Dios. Si vivimos, es por Él. Y debemos desear vivir, pero para Él. Honre a Dios en todo lo que haga. Propóngase honrar a Dios en todo lo que haga. Glorifique a Cristo. Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que has hecho y por esta gran oportunidad dada hoy a los santos. Gracias porque nos hemos reunido, hemos podido vernos, nos hemos podido ver, saludar, animar los unos a los otros, estimularnos en la fe y las buenas obras. Y también hemos recibido, Señor, de ti, hemos sido ministrados por ti. Gracias, Señor, porque siempre habrá una gran necesidad en nosotros de ti. Pero qué bueno es saber que esa fuente que eres tú es inagotable. Siempre acudimos a ti como fuente inagotable y siempre, Señor, somos saciados. Ayúdanos y fortalécenos a todos los presentes. Provee para las necesidades que cada uno pueda tener, Señor. Glorifícate en sus vidas según tu perfecto plan, tu propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias una vez más por Cristo Jesús. Amén.